Radio Luz a las Naciones, la voz de salvación a tu corazón. Oh, cantadmelas otra vez, bellas palabras de vida. Escuela Bíblica a la luz de la palabra, escudriñando las Escrituras. Yo soy luz, bellas palabras de vida. Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, presenta A la luz de la palabra. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Un estudio expositivo de la palabra de Dios, una presentación minuciosa de toda la Escritura, porque es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hoy escúchalas, pecador, bellas palabras de vida. Escuela Bíblica a la luz de la palabra, edificando sobre la roca. Libro Hechos de los Apóstoles, por Loel Bruckner. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 8. Grato el cántico sonará, bellas palabras de vida. En Hechos capítulo 7, versículo 58, Lucas nos introduce a este joven hombre Saulo, porque a partir de ahora tendrá su papel en el plan del libro. Empieza este capítulo describiéndole como el perseguidor principal de la iglesia primitiva. Él fue un celoso fariseo, fanático, que vino a Jerusalén desde Tarso, de la provincia romana de Cilicia, para estudiar bajo el rabino Gamaliel. La palabra griega para consentía en el versículo 1 de capítulo 8, Pablo consentía en su muerte de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, pero lo que nos interesa ahora es la palabra Saulo consentía. Significa que no solamente estuvo de acuerdo con la ejecución no autorizada de Esteban, sino que se sintió satisfecho con ello. Algunos piensan que Pablo mismo habló con Lucas al estar escribiendo Lucas los Hechos para que dejara constancia por escrito de su gran pecado cometido contra Esteban debido a la tristeza y autodesprecio que sentía él por haber tomado parte en el caso. Muchos años después escribió a la iglesia de los Gálatas de sus ventajas sobre muchos de mis contemporáneos en mi nación. Dijo, él fue muy conocido entre los judíos como un candidato al Sanedrín. La muerte de Esteban no había sido aprobada por el concilio, sino que fue un incidente espontáneo, impulsado por la ira intensa del momento, provocada por palabras verdaderas que los asesinos no pudieron soportar. Su cadáver de Esteban fue llevado por hombres piadosos que arriesgaron sus vidas, identificándose con el mártir, y se dieron un entierro decente.
había sido un diácono de la iglesia y muy amado por los creyentes. Fue activo y fiel en predicar el Evangelio en Jerusalén y por eso su muerte causó mucho dolor. En cuanto a Esteban mismo, todo el sufrimiento y el dolor se acabaron, porque empezó a gozarse en la presencia de Jesús. Saulo fue uno de aquellos sobre quien Jesús avisó a sus seguidores. Y aún viene la hora, dijo, cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Lo dijo Jesús en Juan 16:2, y Saulo fue uno de ellos. Saulo pensaba que tenía una responsabilidad personal de eliminar el cristianismo, porque lo veía como una amenaza a la religión judaica. Condujo el ataque contra ellos, entrando en las casas y encarcelando a hombres y mujeres. Muy buenas tardes, amigo oyente. En su carta a los Gálatas, Pablo dejó una biografía que afirmaba, en primer lugar, su llamamiento de parte de Dios. Está desafiando los que han llegado a ellos, pretendiendo representar la iglesia en Jerusalén. Algo que Jacobo, el apóstol principal en la iglesia, negó, diciendo: algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas. Y por eso Pablo dejó claro, muy distinto a los falsos evangelistas, que no fue llamado de hombres, ni por hombres, sino por Jesucristo, por Dios el Padre, ni fue autorizado de la iglesia en Jerusalén. Un poco después dijo: el evangelio anunciado por mí no es según hombre, porque ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por la revelación de Jesucristo. La segunda afirmación tenía que ver con la presencia de Cristo en él, diciendo: Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí. Está diciendo algo tremendo aquí. Está dejando saber que Cristo es revelado por medio de él, para que yo le predicase, dijo, entre los gentiles, para que yo le predicase entre los gentiles. Tenía que ser Cristo revelado en él. Lo que le autoriza a predicar entre las naciones es la presencia de Cristo en él, revelándose por medio de su vida a las personas que le observan. Entonces hace más que predicar, sino que presentar a Cristo mismo en él. Dijo algo más: ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Así que los gentiles pudieron ver a Cristo mismo en la vida del apóstol y también pudieron ver una revelación de Jesucristo crucificado. Más que un mensaje, la crucifixión de Jesús fue una realidad para los Gálatas, tan claramente como si estuvieran presentes a pie de la cruz. Quisiera decir, hermanos, que nosotros hemos sido llamados a lo mismo. Hacemos más que hablar, hacemos más que hacer obras o hacer algo, sino estamos llamados a presentar a Cristo mismo
por medio de nuestras vidas. Te digo, más que lo que hacemos y más que lo que decimos, para que los oyentes le vean. Dime si el apóstol no está diciendo esto. Antes que Lucas nos cuente la conversión de Saulo de Tarso, vamos a ver cómo el evangelio salió de Jerusalén y fue establecido en Samaria. Y esto fue ocasionado por la muerte de Esteban. He hallado estas frases en una página de internet llamada Got Questions en inglés. Dice, un padre de la iglesia del segundo siglo se llamaba Tertuliano y vivió en Cartago, África Norte, cuando la persecución de cristianos estuvo en su peor estado. En aquellos días la sangre de los mártires dejó la tierra en remojo y cristianos fueron alimento para leones, fueron azotados, matados por espada, quemados en fuego y encadenados en prisiones. Tertuliano creyó que cuanto más los cristianos fueron perseguidos, lo más multiplicarían. ¿Por qué? La sangre de cristianos es la semilla de la iglesia. Repito, dijo, la sangre de cristianos es la semilla de la iglesia. Ha sido un dicho conocido en la iglesia desde entonces. Estamos observando esta verdad desde la muerte del primer mártir, Esteban. Vamos a entrar, hermanos, ahora en capítulo 8, versículos 4 a 15. Ya hemos hablado de los primeros 3 versículos en el estudio pasado, donde nos habló de Pablo y cómo estaba persiguiendo. Pero ahora empezamos en versículo 4 para ver cómo fue proclamado el evangelio en Samaria, en la región de Samaria. Vamos a leer desde versículo 4 hasta versículo 15, la palabra de Dios sobre la proclamación del evangelio en Samaria. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que hacía, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales,
habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Bueno, vamos a comentar sobre esta porción interesante de las Escrituras. Terminando el capítulo 2, escribí sobre la imposibilidad de silenciar a un creyente verdadero y puse el ejemplo de dos hombres en México. Los dos fueron expuestos una sola vez al Evangelio, una sola vez estoy diciendo, pero creyeron y inmediatamente hablaron a su familia, amigos y vecinos. Era imposible callarles. Lo mismo pasó cuando la oposición forzó a los creyentes a abandonar Jerusalén. La característica común a todos fue que, y estoy citando Escritura, los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Y los cristianos hoy en día deben demostrar esta misma característica. Los apóstoles enseñaron a los cristianos en Jerusalén la misma doctrina que habían escuchado de Jesús, basada directa y totalmente en las Escrituras, sin importar el trasfondo o la religión de las personas alcanzadas. Tienen que conocer el Evangelio verdadero, tal y como la palabra escrita de Dios lo enseña. No hay otro Evangelio y no hay ninguna otra fuente para el Evangelio, sino la palabra de Dios. El apóstol Pedro mismo nos dio ejemplos en el capítulo 2, refiriéndose al profeta Joel y los salmos, declarando después en el capítulo 3, versículo 18, Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas. Está hablando del Antiguo Testamento y sus profetas que hablaron de antemano el Evangelio. Anunciaban la primera venida de Cristo. ¿Y por qué tiene que ser así? Porque el oyente tiene que saber que el mensaje es predicado bajo la autoridad del Creador y Gobernante del universo. Estamos tratando asuntos de vida y condenación eternas. Por la misma razón, tenemos que presentar la ley de Dios al pecador. No es suficiente presentar lo correcto o lo incorrecto según lo que pensamos nosotros, o quizás piensan ellos. Tenemos que distraerles de pensamientos humanos para poder presentar un mensaje de autoridad absoluta. Ellos tienen que saber que han vivido una vida contraria a la ley de Dios, que le han ofendido por hacerlo y que son culpables ante el legislador del universo. Él es el único que puede remediar esta ofensa condenatoria. Los cristianos que huyeron de la persecución en Jerusalén iban por todas partes anunciando el Evangelio. Dice versículo 4 de Hechos 8. Pedro se estaba refiriendo
al principio de la rebelión contra el Creador, cuando dijo al pueblo que habían crucificado al prometido, predicho en la Escritura, enviado por Dios a la tierra. Estamos presentando otra cosa, que no es el Evangelio al hablar de una solución a los problemas de la vida de las personas. Una manera de escapar el dilema en que han caído por su propia culpa, u ofrecer ayuda para alcanzar sus metas. Esta no es la manera de presentar al Evangelio. Repito, no es para que escapen de un dilema en su vida en que han caído. O no es para una ayuda. El Evangelio no es una ayuda para que la gente alcanza sus metas. No es. Estos temas se oyen muchas veces en el evangelismo moderno, pero el principal problema de la gente es lo siguiente: una enemistad contra el Dios omnipotente. Este es el problema. En el versículo 5 hemos leído: entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Lucas habla de la experiencia de Felipe aquí. No el apóstol Felipe, sino otro de los 7 diáconos, que fue otro judío helenista, parecido a Esteban. Seguiremos aprendiendo de él y de su evangelización al primer creyente africano. Más adelante veremos que se estableció en la ciudad de Cesarea, donde Pablo le visitó. Felipe tuvo un llamamiento de evangelista y tenía 4 hijas que cumplieron la profecía de Joel, siendo profetisas. Esta información vamos a ver en Hechos capítulo 21, mucho que tenemos por delante. De ellas aprendemos que el don de profecía continuó en la iglesia del Nuevo Testamento, involucrando tanto a hombres como a mujeres. Aprenderemos mucho más sobre este don en la primera carta de Pablo a los Corintios, comprobando que el don continúa hasta ahora como una parte de la enseñanza del Nuevo Testamento. Puedes leer mucho sobre el don de profecía en 1 de Corintios, capítulos 12 y 14. Escribiremos específicamente de esto al llegar al capítulo 21, en el futuro pues. Felipe predicó acerca del Mesías prometido a los samaritanos, una raza de sangre mixta y un lenguaje corrompido, despreciada por los judíos en Judea. Hemos aprendido que los judíos tenían a los galileos en muy baja estima, pero no había otra gente más aborrecida por ellos que los samaritanos. Leyendo los 4 evangelios vemos que su odio es muy evidente, pero la historia empieza más atrás, en el Antiguo Testamento. Los samaritanos se originaron después de que los asirios conquistaron a Israel en el norte de Israel. Según la costumbre de aquel día,
después de que el emperador de Asiria conquistara a la nación, llevó a los judíos cautivos fuera de su patria, a Asiria. Puedes estudiar toda la historia. Estoy dando la información para que sepa de lo que estoy hablando. Y tú mismo puedes estudiarlo. Puedes leer Segunda de los Reyes, capítulo 17, desde versículo 6 hasta el versículo 41. Pero ahora veremos solo el versículo 6 de este pasaje. Dice que el rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Asiria y los puso en Alá, en Abor, junto al río Gozán, y en las ciudades de los medos. Después, desde los versículos 7 hasta el 18, la palabra de Dios nos habla del por qué les permitió perder su patria. Habla de una idolatría que los llevó a la depravación de sacrificar a sus propios hijos en el fuego a los dioses paganos. Practicaron una brujería y se entregaron al pecado en general contra Dios. Ahora, citaremos el versículo 24, donde habla de la entrada de extranjeros. Estamos estudiando la historia de cómo llegaron los samaritanos a estar donde están en Israel. Habla de la entrada de extranjeros para reemplazar por el emperador, pues, a los israelitas en la tierra. Vamos a leer versículo 24 de la misma porción. Segunda de Reyes 17. Trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Abba, de Amat y de Sebarvaim, y los puso en las ciudades de Samaria, en lugar de los hijos de Israel, porque este territorio, había esta ciudad, ya Samaria, y en esta región los israelitas habían dado nombre a este territorio, Samaria. ¿Ves? La gente que llegaron eran de Asiria, de Babilonia, como hemos hablado. No eran samaritanos al principio. Fueron llamados después samaritanos por haber vivido en Samaria. Después, la palabra de Dios nos habla de por qué permitió a perder la ciudadanía por su rebelión contra Dios. Debido a la falta de temor de Dios, esta gente cayó bajo su maldición. Es decir, la gente ya que vinieron de otras naciones están viviendo en Samaria y en toda la región. Y el rey de Asiria mandó de nuevo a Israel a sacerdotes judíos. ¿Para qué? Porque la gente está viviendo bajo la maldición de Dios por estar viviendo sus vidas paganas que siempre había vivido toda su vida. Así que llegaron sacerdotes judíos para enseñar los caminos de Dios a los nuevos habitantes. El capítulo termina con la siguiente declaración. Así temieron a Jehová aquellas gentes, y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos, y también sus hijos y sus nietos, según como hicieron sus padres, así hacen
dice el historiador, así hacen hasta hoy. Estos judíos de sangre mixta, porque se mezclaron con los judíos, con el lenguaje y una religión corruptos, fueron llamados samaritanos, y el territorio que ocupaban tuvo la fama y por eso le llamó ese territorio Galilea de los Gentiles. Isaías 9, versículo 1 y 2. Galilea de los Gentiles por el fama de la gente que vivieron de sangre mixta, sangre gentil con sangre judía. Se opusieron a Nehemías cuando fue a reconstruir a Jerusalén después. Así dice la Biblia, habló, y quien está hablando es Sanballat, delante de sus hermanos y del ejército de Samaria. Dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? Opusieron a Nehemías y los judíos que estaban reconstruyendo el muro de Jerusalén. ¿Quién está contradiciendo? ¿Quién está en contra? Pues los samaritanos, los de sangre mixta, los que vinieron de afuera a vivir en Galilea, en Samaria, la ciudad mismo, por mandato del emperador de Asiria. Espero que he aclarado el asunto del origen de estos galileos. Tiene su gran historia en el Antiguo Testamento. Esta historia proporciona el trasfondo de la enemistad entre los judíos y los samaritanos en el tiempo de Jesús. La ciudad de Samaria ya no existía en el tiempo del libro de los Hechos, pero aquel territorio fue visitado por Jesús un poco antes de la historia que estamos viendo aquí. Antes de su día, del día de Jesús, los samaritanos adoraban en el monte Gerizim, y Jesús fue a Sicar en Samaria para evangelizarles. Muchos creyeron en él como el Salvador del mundo, el Cristo. Nos cuenta en Juan 4:42 que muchos creyeron en él, samaritanos creyeron en él. El Evangelio experimentó un avivamiento bajo el ministerio milagroso de Felipe. Vemos en versículo 6, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Felipe fue un diácono, no era un apóstol que tenía el mismo nombre. Gente poseída por demonios fueron liberados, y el texto menciona que paralíticos fueron sanados, específicamente dice paralíticos. El Evangelio vino a liberar a la gente de las ataduras sobrenaturales de los demonios. Versículo 7 dice, porque de muchos los que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Una característica del reino de Dios es el gozo, el cual reinaba en Samaria en esos días. Versículo 8 nos dice, así que había gran gozo en aquella ciudad. En Romanos 14, versículo 17, dijo Pablo, porque el reino de Dios no es comida ni bebida,
sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. La iglesia primitiva no dio clases sobre el bautismo, ni tampoco examinaban a los nuevos conversos para ver si eran dignos de ser bautizados. Los 3,000 de Hechos 2 fueron bautizados inmediatamente. Y como entiendo yo, los que profesaron a Cristo fueron bautizados al mismo día en el libro de los Hechos. Puedes leer de los que fueron bautizados en el día de Pentecostés en capítulo 2, versículo 41. Bueno, volviendo a Samaria, dice que hubo un hechicero entre los que fueron atraídos al Evangelio, un hombre que había engañado a la población samaritana. Versículo 9. Vamos uno por uno, aunque hemos leído esto para acordarnos de lo que nos dice la Biblia. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. Por supuesto, no hubo discernimiento entre los incrédulos, los samaritanos, que erraron al creer en su poder como si fuera algo de Dios. No porque uno hace maravillas quiere decir que es de Dios. Este hombre no fue. Fue un siervo del diablo. En el pasado había tenido gran influencia sobre el pueblo, utilizando Satanás su poder para mantener a los samaritanos en sus garras. Un pequeño inciso para referirme al falso profeta de los últimos tiempos, que apoyará al anticristo, siendo él mismo poseído por el diablo. Puedes leerlo en Apocalipsis 13:4, hablando de los últimos tiempos, de la gran tribulación, pues. El falso profeta conducirá a todo el mundo a la adoración del anticristo por medio de señales sobrenaturales. ¿Quieres leerlo? Está en Apocalipsis capítulo 13, desde versículo 11 hasta 18. Los milagros pueden ser engañosos y no son pruebas de que el ministerio de una persona sea legítimo. Cuidado, cristiano, con eso. Versículo 11 dice, y le estaban atentos a Simón el mago, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Bueno, el versículo 12 empieza con una palabra que muchas veces es maravillosa. La palabra pero, P-E-R-O. Esta palabra muchas veces transforma un pasado engañado en un futuro brillante de fe cristiana. El engaño de Satanás termina cuando el Evangelio es proclamado y recibido. El árbitro de autoridad para el cristiano en todas las cuestiones es la Biblia. El mensaje que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, como dice en versículo 12, lo que hizo Felipe. El pueblo creyó y fue bautizado, porque también Felipe hacía milagros, pero milagros verdaderos, contra los endemoniados, contra el diablo. El hechicero también creyó, pero pongo la palabra creer aquí, creyó,
en paréntesis o entre comillas, quizás. Algo que nos puede dejar un poco confusos porque no en todos los casos un creyente, otra vez, entre comillas, alcanza la vida nueva en Cristo. Solo Dios conoce el corazón. Y este hombre ciertamente no era una nueva criatura, como veremos al continuar este estudio. Como Cristo enseñó por parábolas, el enemigo siembra cizaña entre el trigo, enseñó Jesús. Esconde levadura en la masa. Y los peces malos están en la misma red que los buenos. Todo esto son parábolas de Jesús, avisándonos de engaños que puede aparecer en la iglesia, entre nosotros. Aparentemente incluso la luz que tenía el evangelista del Nuevo Testamento no discernió la hipocresía en Simón, pero Felipe bautizó, según la práctica en la iglesia, por la confesión propia de la persona, la confesión de fe. El poder de Dios manifestado en Felipe asombró al hechicero, porque un poder sobrenatural formó una gran parte de su oscuro pasado. Versículo 13. Vamos a leer. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Nunca, aunque era un mago él mismo, practicaba la magia, digo, porque aunque estaba admirado por ver lo que hizo Felipe en el nombre de Cristo, en el Evangelio, pues. Yo creo que el libro de Hechos enseña el bautismo de creyentes. Aquí estamos en una doctrina que quisiera enseñar, nosotros lo creemos y creemos que es correcto. Bautismo de creyentes, porque hay otros métodos de bautizar. Y la instrucción clara de la Escritura enseña que uno tiene que ser salvo primero, antes de bautizarse. Hay otras opiniones, como he dicho, expresadas por algunos creyentes, pero ninguna de ellas puede ser comprobada por la Biblia. Supongo que todos estamos familiarizados con el bautismo de infantes, porque hay mucha de el catolicismo romano en los lugares de habla español, y los españoles y sus gentes, la gente que habla en español, los latinos, pues, habían sido católicos o habían visto mucho del catolicismo. ¿Y cómo bautizan los católicos? Pues bautizan infantes, ¿verdad? Pero quizás sabemos menos de otra doctrina llamado bautismo de casa o bautismo de familia. Vamos a ver esto. Tal opinión se basa en los relatos en Lucas 19:9, en los Hechos 16:15 y versículo 33 también, y en 1 de Corintios capítulo 1 versículo 16. Voy repitiendo estos pasajes para la persona que quiere estudiar de dónde tiene su origen la doctrina de bautismos de casa o bautismo de familia. Lucas 19:9, Hechos 16:15 y 33, y 1 de Corintios
1:16. Sin embargo, ninguno de estos versículos sugiere que los incrédulos o los infantes fueron bautizados. De hecho, el capítulo 16, versículo 32 de Hechos, cuenta que Pablo y Silas hablaron la palabra al carcelero y cito la Biblia aquí, y todos los que estaban en su casa. Es decir, Pablo y Silas hablaron la palabra al carcelero y a todos los que estaban en su casa. Y en versículo 16:34 dice, se regocijó con toda su casa, el carcelero, se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Entonces, cuando Pablo y Silas predicó a su casa, a toda su familia, les predicó a todos y regocijaron por haber creído en Dios. Toda su familia creyó el Evangelio. En este caso está claro que los que se bautizaron eran todos creyentes, ya que la Biblia no nos dice en ninguna parte que hubo infantes o incrédulos en las casas. No tenemos una razón para asumir que sí había. En este caso, del carcelero y su casa, todos fueron creyentes, todos en su casa. La iglesia debe seguir en todos los siglos y en el futuro las prácticas del libro de los Hechos. Por eso veremos que además de creer y ser bautizado, hay algo más que cada creyente debe experimentar. Fue la experiencia de los discípulos de Cristo en el Pentecostés. Los apóstoles se quedaron en Jerusalén cuando los creyentes se esparcieron y dieron cuenta del mover de Dios en Samaria. Se pusieron de acuerdo entre ellos para mandar a Pedro y a Juan a Samaria, con un propósito específico. Versículo 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Muy bien. Lucas usó el término recibir el Espíritu Santo en versículo 15 y en todo el libro, significando que las personas tenían que recibir el Espíritu Santo igual que los discípulos en el Pentecostés, lo que Juan Bautista expresó, diciendo que Jesús bautizaría en Espíritu Santo y fuego. Lo dijo Juan Bautista en todos los evangelios, o es decir, todos los evangelistas hablaron de lo que dijo Juan Bautista en Mateo 3:11, Marcos 1:8, Lucas 3:16 y Juan 1:33. Ahora, en Lucas 24, versículo 49, Jesús mandó que sus discípulos se quedaron en la ciudad de Jerusalén, cito, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Y en Hechos 1:8, Jesús mismo dijo que recibirían poder para ser testigos. Por eso, el bautismo en el Espíritu Santo fue y es una experiencia por lo cual recibir poder por el Espíritu Santo. Bien, Jesús habló sobre sus discípulos antes de ascender al cielo y dijo, recibid el Espíritu Santo. Juan 20:23. Obviamente, esto fue lo que pasó.
Pablo nos da doctrina muy clara en Romanos 8:9 que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Y añade en el versículo 14 que los que nacen en la familia de Dios son guiados por el Espíritu de Dios y son hijos de Dios. En el versículo 16 enseña que el Espíritu que habita en la persona da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Debemos añadir a la doctrina de Pablo las palabras del apóstol Juan en el Evangelio capítulo 1 versículo 12. A todos los que le recibieron a Jesús, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Bueno, vamos a esperar hasta el siguiente programa, donde vamos a aclarar este asunto un poco, de lo que es recibir el Espíritu Santo y lo que es recibir el poder del Espíritu Santo, como leemos en el día de Pentecostés. No es lo mismo, porque Jesús en el Evangelio de Juan todavía sopló sobre los discípulos y dijo: recibid el Espíritu Santo. Vamos a ver, vamos a distinguir, vamos a intentar de aclarar este asunto entre nosotros, ¿verdad? Los oyentes, estén con nosotros en el siguiente programa para escuchar la diferencia de recibir el Espíritu Santo, como cuando Jesús sopló sobre sus discípulos, y recibir el poder del Espíritu Santo, como Juan Bautista profetizó que haría Cristo en sus discípulos, lo que pasó en el día de Pentecostés. Bueno, espere hasta el siguiente programa, vamos a aclarar este asunto un poco más. Bien, que Dios os bendiga mucho mientras que esté su mano sobre vosotros. Ay, que siga adelante con la palabra de Dios, con la fe en Cristo Jesús, y que reciba cada uno de los oyentes todo lo que Dios tiene preparado para ti. Bien, hasta la próxima vez entonces estaremos una vez más reunidos por medio de esta emisora, con la Biblia abierta, explicando, comentando cuando menos sobre nos dice la palabra de Dios. Bien, bueno, hasta la próxima vez entonces.